Hello everyone, this is teacher Alba. The topic for today is sequence words. So, let's start. Hola chicos, bienvenidos de nueva cuenta. El tema del día de hoy es sequence words o palabras de secuencia, pero antes de iniciar con el tema, recordemos que estamos trabajando en la unidad 3 que lleva por nombre Knowing About Emergencies y bueno, la parte 1 fue la que se trabajó las 2 semanas anteriores y en estas semanas van a estar trabajando ya con la parte 2, ¿ok? En esta parte 2 está el tema de sequence words, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, y también el tema de imperativos. El tema de imperativos ya lo hemos estudiado previamente. Pueden revisar en los videos anteriores este tema y lo único que hay que hacer es relacionarlo a lo que estamos estudiando en este momento, que es emergencias o desastres naturales, ¿ok? Pero la estructura de los imperativos es exactamente la misma. Y bueno, además de ello también vamos a ver las partes de un manual de instrucciones en caso de una emergencia, que lo podemos observar aquí. ¿Ok? En realidad pues no es necesario dar una explicación, ya que pues es muy sencillo, ¿no? Nada más revisar cuáles son los elementos que contiene este instructivo o este manual y escribir lo que debemos de, o lo que se nos está pidiendo en cada apartado. Y bueno, entre las actividades a realizar, tenemos en la actividad 4 trabajar ya con las indicaciones o instrucciones o pasos a seguir en caso de que ocurra determinado desastre natural o emergencia ambiental. Para este punto ustedes ya debieron de haber elegido con qué desastre natural o con qué emergencia trabajar, ¿ok? No sé, se podía trabajar con huracanes, con tsunamis, con sismos, terremotos, etcétera, ¿ok? Y pues este cuadro ya lo deben de tener realizado. Entonces, lo que toca en esta actividad 4 es trabajar con los imperativos, ¿ok? Que les repito, el video ya está grabado, solo que está relacionado a otro tema, pero es exactamente lo mismo, ya que las estructuras de las oraciones imperativas pues no cambia. Lo único que cambia son las palabras que se necesitan dependiendo del tema que se esté estudiando. Y bueno, solo a manera de recordar, las oraciones imperativas están compuestas por un verbo en infinitivo, ¿ok? Aquí lo podemos ver en el caso de be alert to any danger. Be es el verbo en infinitivo y el resto de la oración sería el complemento, ¿ok? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en esta actividad 4 es convertir lo que ya investigamos en imperativos en inglés, ¿ok? Esas oraciones deben de tener por lo menos 6 pasos a seguir, o sea, deben de tener 6 indicaciones de qué hacer en caso de un huracán o de un tornado o de un sismo y transformarlas en imperativos en inglés, ¿ok? Una vez que ya tengamos esos imperativos en inglés, vamos a trabajar con las palabras de secuencia. Aquí, en este ejemplo, la palabra de secuencia, perdón, es first, ¿ok? Y ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Y por último, en la actividad 5, lo único que hay que hacer es tomar una hoja blanca, ya sea tamaño carta o tamaño oficio, de preferencia tamaño oficio por el contenido que tiene este póster o este instructivo.
de preferencia de ser tamaño oficio porque es un poquito más grande o más larga la hoja. Y en esta actividad lo único que hay que hacer es ya darle formato a ese instructivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Colocando lo que ya hemos trabajado previamente, ¿ok? ¿Qué hemos trabajado previamente? En la parte 1 de la unidad trabajamos con la breve introducción. Entonces, lo que debemos de hacer aquí es ya poner nuestro título en inglés, como vemos aquí, What to do in case of emergency. Ustedes pueden, no sé si eligieron trabajar con huracanes, a lo mejor dice hurricanes, o si eligieron trabajar con, ¿qué será? Con sismos o terremotos, pues a lo mejor el título de ustedes dirá earthquake, porque así es la palabra que se utiliza para este desastre natural. Y luego hay que agregar la reseña. Recordemos que esta parte de la introducción en inglés ya se trabajó en la parte 1 de la unidad, o sea, en el cuadernillo anterior. Entonces esto ya lo deben de tener realizado. Lo único que hay que hacer ya es copiarlo o pasarlo a una hoja blanca, porque pues es la presentación final del proyecto. Les recuerdo que nuestros cuadernillos o nuestras fichas de trabajo, todos los ejercicios que se realizan tienen la finalidad de llevarnos al proyecto final. En este caso, el proyecto final es esto, es elaborar un póster o un instructivo en caso de alguna emergencia o algún desastre natural o una emergencia ambiental, ¿ok? Entonces, em, las actividades que se desarrollaron durante este cuadernillo y durante los cuadernillos anteriores tienen la finalidad de hacernos más sencillo el trabajo final, que es el proyecto, ¿no? En este caso, pues ya tenemos las primeras partes, o la primera parte que sería el título en inglés y la breve introducción. Y en la actividad anterior estamos trabajando con lo que son las indicaciones, ¿ok? Que pues ya estas indicaciones, al trabajarlas con anterioridad, pues ahí podemos borrar, escribir, o sea, cambiar todo lo que nosotros creamos que no es correcto, o si lo mandan a revisión antes de entregar, bueno, pues se les, se les comparten ahí algunas observaciones que ustedes deben de cambiar y que ya cuando se realice el trabajo final, que es pues ya la presentación del proyecto, pues ya escribirlo correctamente, ¿no? Y bueno, entonces lo siguiente en esta parte sería colocar las indicaciones. Esas indicaciones obviamente con su palabra de secuencia y su oración imperativa, que es lo que estamos haciendo en el ejercicio anterior y ahorita lo vamos a explicar. Y una vez que ya tenga todas mis indicaciones con esas características, repito, porque es muy importante que quede claro, debe de tener una palabra de secuencia y una oración imperativa, ¿ok? Así como lo vemos aquí, first, keep calm. Primero, mantén la calma, ¿no? Cada una de estas indicaciones debe de tener un gráfico ilustrativo, como lo vemos aquí. Este gráfico ilustrativo es la representación de esta indicación que estoy dando, ¿ok? Si alguna vez en algún súper o en algún hospital, yo creo que han de haber visto este tipo de gráficos, se darán cuenta de que viene la ilustración y viene la indicación, ¿ok? Entonces también es importante agregar estas ilustraciones. Claro que estas ilustraciones las pueden hacer ustedes, las pueden dibujar ustedes o las pueden imprimir y pegarlas en la hoja, ¿ok? Únicamente las ilustraciones, porque todo lo demás del trabajo debe de ir escrito por ustedes, ¿ok? Con su propia caligrafía, o sea, con su propia letra, ¿sale? Y bueno, ya que terminamos de explicar las dos actividades
que corresponden a este cuadernillo, pues ya vamos a pasar a lo que es el tema, que son palabras de secuencia, y pues vamos a explicar por ahí un poquito las oraciones imperativas para recordar. ¿Ok? Bien, ahora sí continuamos con el tema que es palabras de secuencia o sequence words. Y bueno, nos dice aquí que las palabras de secuencia son pues propiamente palabras que nos ayudan a entender el orden en el que los eventos suceden. Nos dicen cosas como qué sucedió primero, qué sucedió después y qué cosas eran inesperadas. Debemos de ver estas palabras como palabras señales que nos ayudan a identificar el evento o la situación siguiente en una historia o en un procedimiento, al inicio o al final de una historia o de un procedimiento. ¿Okay? Esas palabras de secuencia las podemos utilizar tanto para contar una historia como para dar indicaciones para realizar algún procedimiento. ¿Ok? En este caso nosotros estamos trabajando las palabras de secuencia para un procedimiento. ¿Ok? No para una historia, sino para un procedimiento. En otro momento las trabajaremos para una historia. ¿Ok? Pero por ahora nos vamos a concentrar en utilizarlas para procedimientos. Y bueno, las palabras de secuencia, esta es la infografía que ustedes tienen en el cuadernillo y nos dice que las palabras de secuencia incluyen first, next, then, after that y finally. También nos indica que es necesario escribir una coma después de cada una de estas palabras, es decir, regularmente vamos a iniciar con ellas porque, como mencionamos anteriormente, nos muestran un orden, ¿ok? Entonces, tienen como significado lo que vemos aquí, primero, first, primero, next, seguido o siguiente, then, después, after o after that, es luego o después de, y finally, finalmente, ¿ok? Entonces nos dice que después de cada una de estas palabras debemos de escribir una coma. O sea, yo escribo first o inicio con mi primera indicación y escribo first, le agrego una coma y continúo con mi oración imperativa. ¿Ok? Ahorita vamos a ver esa parte. Pero no es necesario utilizar coma después de la palabra then. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces todas llevan una coma después de escribirlas, con excepción de la palabra then. A esta no debemos de escribirle la coma. ¿Por qué? Pues son reglas ortográficas de la gramática inglesa, ¿no? Así como tenemos nuestras reglas ortográficas en español, que a alguien se le ocurrió que así debe de ir, bueno, pues así hay reglas para la gramática inglesa que pues también a otra persona se le ocurrió que así deben de ir y pues hay que seguirlas, ¿no? Entonces debemos de colocarles esas comas después de cada palabra de secuencia. Y bueno, finalmente nos dice, recuerda siempre respetar el orden establecido. Es muy importante que nosotros sigamos este orden, ¿ok? Es el orden correcto, como les dije hace un momento. Hay que seguir reglas en la gramática inglesa, así como seguimos en la gramática española, ¿no? Entonces la regla de la gramática inglesa me dice que yo debo de seguir este orden. Debo de seguir este orden al utilizar las palabras de secuencia, ¿sale? No puedo escribir, por ejemplo, que yo inicie con first y que luego escriba after y que luego escriba next y que luego escriba then y por último finally. No, yo tengo que seguir este orden. Primero escribo first para mi primera indicación, para mi segunda indicación debo escribir next, para la siguiente o para la tercera debo escribir después, para la cuarta indicación debo escribir luego. Si tengo una quinta indicación, puedo volver a reescribir next o puedo volver a reescribir then, ¿ok?
Si tengo, por ejemplo, aquí tendría 4 indicaciones. Si tuviera, perdón, aquí tengo 5 indicaciones, contando la final. Si tuviera 6, después de after, puedo volver a repetir la palabra then, ¿ok? Y por último, colocar finally. Y ya tendría aquí 6 indicaciones. Si yo tuviera 7 indicaciones, inicio con first, continúo con next, luego then, después after, vuelvo a repetir next, vuelvo a repetir then y por último coloco finally, ¿ok? Estos dos son los que puedo repetir con mayor frecuencia, tanto next como then. Usualmente el que, digamos, vamos a llamarle así, ¿no? El que tiene el permiso de repetirse en múltiples ocasiones es then, ¿ok? Pero si tenemos más indicaciones, podemos utilizar next y then, ¿ok? Que realmente pues a ustedes solo se les está pidiendo 6 indicaciones, así que no van a tener mayor problema que después de after repetir la palabra then y por último colocar finally para la indicación final, ¿ok? Para que ya sean 6 indicaciones. Y bueno, eso es en cuanto a cuáles son las palabras de secuencia y su significado, ¿ok? Las palabras de secuencia son las que podemos observar aquí. Repito, first, then, next, after o after that y finally. Y su significado lo tenemos aquí en español. Ahora, tomando en cuenta la actividad que se tiene que realizar en el cuadernillo, nos dice que debemos de seleccionar los pasos a seguir más importantes, escribirlos en inglés utilizando la estructura de oraciones imperativas y agregando palabras de secuencia. Debes de tener al menos 6 pasos a seguir en inglés con la estructura solicitada. Observa el siguiente ejemplo. Y bueno, pues aquí hace rato o hace un momento les expliqué, ¿no? Que de lo que ya se había investigado en la parte 1, o sea, aquí, de lo que ya habíamos investigado en esta parte, que es la actividad número 2, lo que ya habíamos investigado. Ahora vamos a trabajar con la última parte de este recuadro, que son ya las indicaciones, ¿no? ¿Qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después? ¿Vale? Bueno, suponiendo que ustedes ya tienen aquí elaboradas o extraídas sus indicaciones, obviamente en español, porque se investigó en español. Lo que nos quedaría o lo siguiente que tendríamos que hacer ya es trabajar estas indicaciones tanto en su forma imperativa como agregándoles la palabra de secuencia, que es lo que nos solicita el ejercicio número 4. ¿Ok? Entonces ya tengo mis oraciones en español, las extraí de la investigación que realicé previamente. ¿Ok? Es un ejemplo. Y bueno, ahora nos toca transformarlas en oraciones imperativas. Les mencionaba, este tema ya lo estudiamos con anterioridad, pero pues vamos a repasarlo. Entonces me dice aquí que las oraciones imperativas se utilizan para dar órdenes, para dar instrucciones o advertencias y se construyen de manera diferente al presente simple, puesto que no se utiliza un sujeto, ya que se supone que el sujeto es siempre you y el verbo principal va en forma infinitiva. Bueno, aquí tenemos dos estructuras, que es para oraciones afirmativas y para oraciones negativas. Y nos dice que para las oraciones afirmativas necesitamos únicamente un verbo en infinitivo más un complemento, mientras que para las oraciones negativas necesitamos el auxiliar don't, el auxiliar negativo, don't, el verbo en infinitivo más el complemento, ¿ok? Afirmativas solo 2 elementos y negativas 3 elementos, ¿ok? Lo único diferente es que en las negativas se les agrega el auxiliar negativo don't o do not, ¿ok? Y bueno, regresamos aquí a esta parte entonces.
Ya tengo mis oraciones en español, ahora las tengo que cambiar a inglés. ¿Cómo voy a hacer este trabajo? Bueno, si yo conozco las palabras en inglés, pues obviamente va a ser más sencillo, ¿ok? Pero si no las conozco, puedo recurrir a un diccionario, ¿ok? Entonces, aquí, mantener la calma. Entonces, si yo no sé cómo se dice mantener, bueno, pues puedo recurrir a mi diccionario en línea o a mi diccionario físico, el librito que tengan en casa, y voy a buscar o a escribir la palabra mantener, ¿ok? Y bueno, aquí me aparecen diferentes formas de decir mantener en inglés. Entonces, yo estoy hablando de mantener una idea, una postura o afirmar, o sea, que yo no haya cambiado de pensamiento. Aquí me dice que yo no cambie de pensamiento. No, aquí me dice mantener la calma, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que entonces a mí esta traducción no me va a servir porque no es una idea lo que quiero mantener o lo que estoy defendiendo. Me dice mantener personas económicamente. Me habla de mantener a alguien económicamente tampoco, ¿ok? Luego me dice conservar estado inicial. Un estado inicial es cómo estoy, cómo me siento, ¿ok? Entonces, me está hablando acerca de mantener un estado, pues me dice aquí mantener la calma, sí, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la palabra keep, que significa mantener, ¿ok? Y después de mantener me pide la palabra calma. Si yo no sé cómo se dice esa palabra en inglés, pues también lo escribo aquí, calma, ¿ok? Y pues ya me dice calma, es paz o tranquilidad o un estado atmosférico. Un estado atmosférico se dice que, por ejemplo, en un huracán, ¿no? ¿Cómo está el clima o el tiempo? Bueno, pues el estado atmosférico me dice que está tranquilo, que está calmado porque pues ya no hay lluvias, no hay viento, etcétera, ¿no? Pero también me habla acerca de calma como paz o tranquilidad, o sea, se refiere ya a una persona y mi indicación se está refiriendo a una persona, por lo que voy a utilizar la palabra que aparece aquí, que es calm, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si mi primera palabra para mantener era keep, la segunda es calma, keep calm, mantener la calma. A lo mejor esta frase ya la habían escuchado anteriormente, ¿no? Porque sí aparecen en muchas imágenes, keep calm. Bueno, la segunda me dice permanecer lejos de objetos peligrosos, ¿ok? La recomendación es que si yo no sé la palabra, pues recurra a mi diccionario electrónico o a mi diccionario físico, ¿ok? Pero si ya la conozco, pues la voy a colocar de una vez. Entonces yo las voy a escribir pues ya de una vez para no tomar más tiempo o no extender el video. Pero ustedes pues saben que deben de buscarlas en el diccionario si no conocen las palabras, ¿ok? Entonces la siguiente me dice permanecer lejos de objetos peligrosos. Aquí sería keep away from dangerous objects, ¿ok? La siguiente me dice ir al punto de reunión. Aquí sería go to the meeting point, ¿ok? Y por último, me dice pedir ayuda. Aquí sería ask for help, ¿ok?
Y bueno, de esta forma yo ya tendría mis oraciones que tengo en español o mis indicaciones en español, ya las tendría aquí en oraciones imperativas. ¿Cómo sé que son oraciones imperativas? Porque aquí puedo identificar el verbo en su forma en su forma infinitiva. A ver, le voy a cambiar aquí el grosor. Aquí puedo identificar el verbo en su forma infinitiva, pero también puedo identificar el complemento, ¿ok? Este es mi complemento. Entonces me dice que para oraciones imperativas requiero de un verbo en infinitivo y un complemento, ¿ok? Y vamos a ponerle azul, ¿ok? Y lo mismo con las demás oraciones, si se dan cuenta, aquí está, de nueva cuenta, mi verbo en infinitivo y también tengo un complemento, ¿ok? En este caso, el verbo es keep away, porque así junto es un verbo compuesto, significa permanecer, ¿ok? Permanecer lejos. Aquí de nueva cuenta identifico verbo en infinitivo y también identifico complemento, ¿ok? Todo lo demás de la oración es complemento y igual en la última oración identifico el verbo en infinitivo que es ask y identifico el complemento de la oración que es for help, ¿ok? Y bueno, así, de esta forma yo ya tengo todas mis oraciones imperativas. Ahora, el ejercicio me dice que coloque mis oraciones imperativas, pero que además tengo que agregarles palabras de secuencia, ¿ok? Entonces aquí ya viene el tema que estamos trabajando el día de hoy, que en realidad es bastante sencillo. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, pues ya tengo mis oraciones en inglés. Ahora lo que me toca es agregarles una palabra de secuencia, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer esto? Las palabras de secuencia son las que vemos aquí, first, next, then, after y finally, ¿ok? Entonces, estas palabras de secuencia se escriben al inicio de la oración, ¿ok? Aquí yo ya tengo oraciones imperativas, pero a esas oraciones imperativas les voy a agregar las palabras de secuencia para que yo le indique a las personas qué es o cuál es la acción que debo de realizar primero y cuál es la acción que debo realizar al final, ¿ok? Y también las indicaciones intermedias, ¿sale? Entonces, pues decíamos o mencionábamos hace rato que hay que seguir siempre el orden que está establecido. Yo aquí únicamente tengo 4 indicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente voy a utilizar 1, 2, 3, 4 palabras de secuencia. Pero como yo tengo que utilizar siempre finally, entonces tengo que eliminar alguna de las palabras de secuencia de las instrucciones o indicaciones intermedias, ¿ok? Entonces inicio con first para mi primera indicación. Ay, no le escribí la R. Ok, inicio con first. Recordamos que después de cada palabra de secuencia yo debo escribir una coma. Ok, entonces palabra de secuencia y coma. First. Y luego mi primera indicación es mantener la calma o en inglés keep calm. Entonces aquí escribo keep calm. Y punto, porque terminamos una oración. Entonces después de cada oración yo debo de escribir un punto. ¿Ok?
para separar las ideas. Después continúo y me dice que mi siguiente palabra de secuencia es next. ¿Ok? Entonces escribo aquí next, coma, y mi siguiente indicación es keep away from dangerous objects. Aquí se cambia mayúscula, pero debe de ir en minúscula, ¿eh? Este es mi autocorrector que lo cambia, pero va en minúscula. Bueno, mi siguiente indicación es go to the meeting point y mi siguiente palabra de secuencia es then, entonces yo coloco aquí then. Recordamos que then es la única palabra de secuencia a la que no se le escribe coma, entonces escribo directamente la indicación go to the meeting point, go to the meeting point, y mi última indicación es pedir ayuda, entonces coloco la palabra de secuencia que corresponde para la última indicación, que es finally, coma, ask for help. ¿Ok? Y de esta forma yo ya tengo mis indicaciones en inglés. ¿Vale? De esta forma ya tengo lo que se me está solicitando en el ejercicio. ¿Cómo sé que lo tengo? Porque aquí puedo identificar mis palabras de secuencia. Aquí puedo identificarlas. Vamos a ponerle verde. Aquí puedo identificar las palabras de secuencia, pero también puedo identificar las oraciones imperativas o la estructura de las oraciones imperativas. ¿Ok? Lo vemos aquí. Que todas las oraciones tienen la estructura de las oraciones imperativas. ¿Ok? Aquí lo observamos. Esto que está en azul son los complementos. Lo que está en rosa son los verbos en infinitivo. Y lo que está en color verde son las palabras de secuencia. ¿Ok? Y listo. De esta forma es como ya tendríamos realizado nuestra actividad número 4. ¿Ok? Y ya la actividad número 5, como les dije hace un momento, es únicamente unir todo lo que ya habíamos realizado anteriormente. ¿Ok? Aquí voy a utilizar ya para la actividad número 5, que es la presentación del trabajo, lo que debo de utilizar, las oraciones en inglés que debo de utilizar son las que tengo con palabras de secuencia. ¿Ok? No se les vaya a olvidar, no me vayan a poner las oraciones sin las palabras de secuencia porque se les van a restar puntos. Si observan el cuadrito de criterios de evaluación, se darán cuenta de que se les solicita que tenga tanto oraciones imperativas como palabras de secuencia. ¿Ok? Entonces, este primer trabajo es nada más para ustedes, para que puedan identificar o realizar sus oraciones imperativas sin el problema o el extra de agregarle las palabras de secuencia, ¿ok? Para que no vaya a haber confusión, pero pues ya lo que se le debe agregar es lo que tiene las palabras de secuencia, ¿ok? Entonces aquí vemos first, next, then, finally, palabras de secuencia, keep, go, ask, que son los verbos en infinitivo, y todo lo demás que está subrayado en azul son los complementos, ¿ok? Entonces, si su trabajo o sus oraciones tienen esta estructura, pues su trabajo va a estar bien, ¿ok?
Si tiene esta estructura, su trabajo va a estar bien. Ya lo único que quedaría es que para cada oración tendríamos que agregarle, por ejemplo, aquí esta es mi primera indicación, first keep calm. Yo tengo que agregarle una imagen que represente esta orden o esta indicación. ¿Okay? Y bueno, pues se me ocurre que esta podría ser una imagen correcta para mantener la calma, ¿no? Y bueno, así tendríamos que hacerlo con el resto de las indicaciones. Ya en una hoja blanca, recuerden que esto ya va en una hoja blanca, ya la presentación final va en una hoja blanca, porque pues ya es su proyecto, ¿ok? Y pues ya deben de escribir la indicación, la imagen, ¿ok? Obviamente esto ya son la parte de las indicaciones, pero también no se les olvide que deben de agregarle en la parte superior el título del tema con el que están trabajando, el título y la reseña, ¿ok? Aquí en esta parte superior va el título y la reseña, de tal modo que les debe de quedar un trabajo similar a el que les presenté aquí, ¿ok? Como se puede observar, tiene título, tiene la reseña, tiene las indicaciones con palabras de secuencia e imperativos y las indicaciones ilustrativas, ¿ok? Y así es como terminaríamos ya el proyecto de esta unidad número 3 y pues ya lo único que restaría es resolver el cuestionario de repaso y práctico. Les recuerdo que para enviar sus trabajos se envía completo tanto lo que se trabajó en esta parte 1 como lo que se trabajó en esta parte 2. ¿Ok? No se envía separado, se envía todo junto, tanto la parte 1 como la parte 2 se envían del 11 al 16 de diciembre. Ese es el periodo de entrega de esta unidad número 3. ¿Ok? Recuerden que si lo envían de forma separada o si lo envían fuera del periodo de evaluación, les va a afectar en el puntaje que ustedes obtengan, porque aquí está calificado. Las actividades de la unidad parte 1 y parte 2 fueron entregadas tal y como se les solicitó y durante el periodo de recepción que marca el plan de trabajo. ¿Ok? Si ustedes no lo enviaron junto, la parte 1, la parte 2, y si tampoco lo enviaron durante el periodo, pues aquí van a tener un no, o sea, un punto menos, porque no lo están enviando como se les solicita. Recuerden que si me envían primero la parte 1 y a las 5 semanas o 3 semanas me envían la parte 2, su trabajo va a estar incompleto de alguna forma. O sea, recuerden que son bastantes alumnos y hay que, o sea, se pierden los correos entre todo lo que ustedes mandan. Por esas razones que les pido que se envíe toda la unidad junta, toda la unidad completa, parte 1 y parte 2. No son muchas actividades, entonces no hay pretexto de que, ay maestra, no lo puedo enviar porque está muy pesado, porque en realidad solo son de 4 a 5 actividades, que son de 4 a 5 fotografías, entonces no debe de haber mayor problema por enviar toda la unidad completa, ¿ok? Entonces sí, pues les remarco mucho esta parte de enviarlo todo junto porque es importante, como se darán cuenta, una actividad va relacionada con la otra, entonces si ustedes no lo envían así, pues yo no puedo revisar completos sus avances, ¿no? Porque tampoco es que pueda tener los dos archivos abiertos, no se puede con el correo mantener los dos archivos abiertos, ¿no? Te lo cambia inmediatamente. Entonces,
pues por favor, remarco y repito, se envía tanto la parte 1 como la parte 2. Las evidencias de ambas partes se envían del 11 al 16 de diciembre. ¿Ok? Ese es el periodo de entrega. ¿Ok? Igual aquí se los marqué. Entonces hay algunos que me enviaron antes, no sé por qué me enviaron antes. Si aquí dice que la fecha de entrega es del 11 al 16 y se envía parte 1 y parte 2. Entonces, si solo tenían la parte 1, no comprendo por qué empezaron a enviar trabajos antes de el periodo que se estableció, chicos. Y pues bueno, ya aclarada esta parte del envío de trabajos y finalizando ya con esta explicación, pues yo creo que sería todo de mi parte. Me despido de ustedes y espero poder verlos en las sesiones virtuales de esta semana, en las fechas que se les marcó y en el horario en el que les corresponde. Y bueno, chicos, pues esto es todo por mi parte. Hasta luego.